vamos a tener como dos partes, ¿sí? En la primera parte vamos a seguir trabajando con sistema de escritura, nos quedaba ver la parte del trazado, ¿sí? Entonces la idea es poder terminar la parte de trazado, aprendizaje del trazado de las palabras, ¿sí? Aprender a trazar las letras y las palabras, y la idea sería luego de esa parte poder avanzar con esa primera parte que nos había quedado en el primer encuentro, ¿no? Lo que corresponde a la transcripción, ¿sí? De los relatos de experiencias personales, es decir, cómo se lleva a la escritura, ¿sí? El Enorme. momento del diario mural, ¿sí? Perdón. Janina Encina, por favor, si puede silenciar el micrófono, ¿sí? Sí, Flor Díaz, levantaste la mano, ¿querías preguntar algo antes de empezar? No. Bien. Bueno, Wada, si me ponen como coanfitriona, yo también puedo silenciar, porque por ahí veo alguno que está. Sí, sí, igual hay otros más como confitriones silenciando. A ver, te pongo, sí, sí, no hay Dale, problema, dale. Bárbara. Ahí vos. Buenísimo. Gracias, Guadalupe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos primero a, como les decía, voy a compartir pantalla. A ver, a partir de aquí. A ver. Esperen, que no sé por qué no me está mostrando esta pantalla. A ver, un segundito, denme. Ah, acá está. No me mostraba recién la pantalla. Bien, ahora sí. Entonces ahí la van a ver chiquita y yo ahora la pongo en grande para que se vea en modo presentación, ¿sí? Entonces teníamos que retomar desde aquí. ¿Cómo vamos a presentar, sí, la enseñanza del trazado, ¿sí? El trazado y la escritura, ¿no? De letras y palabras. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner, iniciar, ahí está, desde diapositiva actual, ¿sí? Bueno. Lo primero que vamos a decir con respecto a este tema es que otro de los posibles grandes cambios con los cuales ustedes se van a encontrar es que en el programa Queremos Aprender, nosotros trabajamos con la enseñanza de la letra cursiva, ¿sí? Nosotros ya un poco estuvimos anticipando este tema porque surgió con preguntas de ustedes, pero ahora vamos a tratar de sistematizarlo, ¿sí? Nosotros sabemos que, digamos, el ojo procesa de una manera y la mano procesa de otra manera, ¿no? Entonces, la letra que favorece, ¿no? La fluidez lectora, porque nos permite, por todo lo que ya dijimos antes, ¿no? Percibir más rápidamente el contraste entre letras, dijimos que es la letra de imprenta minúscula, ¿no? Ya dimos los fundamentos de esto. Ahora bien, la letra que predispone, ¿sí? Los movimientos de la mano, aprender los movimientos de la mano, que favorecen el poder percibir la palabra como una unidad, ¿sí? Y no como unidades por separado, ¿sí? Que favorece por eso mismo el aprendizaje de la ortografía, ¿sí? Que favorece una determinada agilidad en la escritura porque nos permite enlazar las letras, ¿no? Y no tener que estar levantando el lápiz o la lapicera al terminar de trazar cada letra, ¿sí? Por todas estas razones que esto se viene estudiando, se han hecho muchísimas investigaciones al respecto, investigaciones de campo, no investigaciones teóricas, ¿no? Sino investigaciones en las que se sacan conclusiones a partir de propuestas empíricas que se ponen en marcha y que se analizan sus resultados, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, es que se está viendo, digamos, que la letra que favorece todo este tipo de procesamiento es la letra cursiva, ¿sí? Nosotros necesitamos enseñar a los chicos a escribir en una letra que les permita escribir ágilmente, rápidamente. ¿Para qué? Para poder fácilmente automatizar estos procesos y poder destinar esos recursos cognitivos atencionales a los procesos más complejos, que son los procesos de composición textual, ¿sí? Que son justamente los que veníamos trabajando en la primera clase, todo lo que tiene que ver con la planificación, la textualización y la revisión de un texto, ¿no?
Entonces, el proceso inferior que tiene que ver con el trazado, la codificación, ¿sí? Tiene que ser con un tipo de letra que les permita a los chicos escribir con rapidez, con agilidad, recordando fácilmente la ortografía de una palabra porque se la percibe como una totalidad, ¿sí? Y trabajando con un tipo de letra enlazada que le permita no estar levantando la mano a cada rato, sino al contrario, escribiendo cada palabra con un trazo, es decir, sin tener que levantar y volver a apoyar el lápiz. Eso contribuye también a la rapidez. Por todo eso es que nosotros trabajamos con la letra cursiva. Nosotros estamos haciendo aquí, obviamente, como un hiper resumen, ¿no? De los fundamentos del porqué de la letra cursiva. Y ustedes van a poder encontrar mucho más desarrollado todo esto en este documento, este artículo que Guadalupe ya les mencionó varias veces, ¿sí? Que por lo que entiendo está subido a la página del ministerio, ¿no es cierto, Guadalupe? ¿Querés comentarlo rápidamente por las dudas? Sí, sí, yo les comparto ahora por el Hola, chat el link de la página del ministerio ayúdaselo. y está subido dentro de lo que es plan de alfabetización, el artículo de Magdalena y de Ana, que se llama ¿Por qué aprendemos a escribir en cursiva? Ahora se los Bueno, pongo el link, se los pongo en el chat, así lo pueden encontrar más fácilmente. buenísimo, genial, porque de esa manera, como les contaba, acá en este encuentro, obviamente damos los fundamentos de manera resumida, ¿sí? En ese artículo van a tener desarrollados cada uno de estos por qué, digamos, ¿no? Van a estar citadas las correspondientes investigaciones y demás. Nosotros damos como un resumen en la clase para poder avanzar sobre las situaciones de enseñanza, ¿no es cierto? Que es lo que en definitiva más tenemos que poder explicar en este momento, ¿no? Entonces, para desarrollar el aprendizaje del trazado, vamos a tener distintos tipos de situaciones de enseñanza que se van a ir desarrollando en un grado de complejidad creciente, ¿no? Por un lado tenemos el desarrollo de la motricidad fina, que es lo primero que tenemos que enseñar. Ahora lo vamos a ir viendo paso por paso. Por otro lado, tenemos el aprendizaje del trazado de los grafismos básicos o de los pregrafismos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la presentación de cada letra en sí misma, ¿no? La enseñanza de su trazado, el modelado del recorrido de cada letra, ¿sí? Y la práctica. Esto lo vamos a ir desglosando punto por punto. Así que por eso ahora avanzamos y los mostramos. Lo primero que quiero mostrar en cuanto a la motricidad fina, ¿no? Hay distintos tipos de actividades que no tienen necesariamente que ver con el trazado, pero que son importantísimas que se trabajen en el nivel inicial, ¿sí? Para favorecer el desarrollo de la motricidad fina. Seguramente algunas de ustedes conozcan estas actividades. Si las conocen, geniales, ¿sí? Lo importante es entender por qué son tan importantes para la motricidad fina, ¿no? Fíjense, acá, por ejemplo, este es un ejemplo de actividad en el que se hace un bolilleo, por ejemplo, bolilleo con papel crepe, donde los chicos van practicando ellos mismos realizar las bolitas con sus dedos, ¿no? Y luego esas bolitas se van pegando con un determinado recorrido, ¿sí? El recorrido está dibujado por la docente en la hoja, ¿sí? Y siguiendo esos recorridos, los chicos van pegando las bolitas, generalmente además alternando colores. Entonces, además aquí, fíjense que hay varias cuestiones que se trabajan a la vez, ¿no? Estos recorridos sobre los cuales se van pegando las bolitas suelen ser recorridos, fíjense, curvos, ¿sí? Que son justamente los recorridos que van favoreciendo el aprendizaje de los movimientos propios de la cursiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que es muy útil, ¿no? Para el desarrollo de la motricidad fina, así como seguir recorridos que se trazan en el piso, también recorridos de este tipo, recorridos que se pueden seguir con el cuerpo, eso ya sería motricidad gruesa, ¿sí? Otro ejemplo de actividades que favorecen la motricidad fina son estos que vemos aquí a la izquierda, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una cajita con bolitas, ¿no? En una gran cantidad de bolitas negras y entre esas bolitas negras mezcladas bolitas de colores. Entonces los chicos tienen que ir tomando con un broche, fíjense que aquí hay un broche en esta recipiente tipo huevera, ¿vieron?
tenemos colocado un brochecito, los chicos lo que tienen que hacer es tomar el broche con la manito, lo cual va favoreciendo la fuerza, ¿sí? Entre los dedos y ese agarre tipo prensil, ¿no? Que va favoreciendo la toma de lápiz a modo de trípode, que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, los chicos tienen que ir seleccionando por colores, ¿no? Tomando con el broche cada una de las bolitas y ubicándolas en el recipiente de acuerdo al color del cual está pintado ese recipiente. Ustedes acá no se ve por completo, pero en esta huevera ellos tienen pintado una parte con rojo, otra parte con verde, otra parte con amarillo, y tienen que ir tomando y colocando las bolitas según el color que corresponda, ¿sí? Lo importante aquí es que ellos practican tomar la bolita con el agarre de trípode o el agarre prensil, que es un poquito similar y previo, ¿no? Otro ejemplo de actividad que predispone la motricidad fina es todo lo que tenga que ver con el enhebrado, que ustedes deben conocer muy bien. Y yo digo, ¿no? Siempre insisto con que esto se trabaja en el nivel inicial, pero si por algún motivo esto no se trabajó en el nivel inicial, se tiene que trabajar en primer grado, ¿sí? Porque nadie pasa mágicamente de no tener motricidad fina a de repente tener una motricidad que le permita el trazado de la cursiva, ¿no? Entonces, obviamente, hay que predisponer la mano y los dedos para el desarrollo de ese tipo de motricidad y también de la fuerza, porque cuando uno toma el lápiz para escribir, uno hace determinada fuerza que no es ni demasiada ni muy poquita, porque si es muy poquita, las letras no salen y el lápiz se cae, y si es demasiado fuerte tampoco corresponde, ¿no? Se cansa fácilmente la mano. Entonces, todo esto se va aprendiendo a desarrollar también, ¿no? Entonces, fíjense, el enhebrado, ¿sí? Enhebrar fideos de colores a través de un hilo favorece mucho la motricidad fina. Lo mismo también el trabajar el modelado con masa, ¿sí? Un montón de actividades que ustedes seguramente deben conocer y que es importante realizar de manera sistemática, ¿sí? Para poder desarrollar la motricidad fina, ¿sí? Y entonces acá pasamos, ¿sí? A mostrar lo que sería el agarre del lápiz, ¿no? Cómo va cambiando el agarre del lápiz desde que son bien chiquitos, ¿no? Fíjense, al principio los chicos toman el lápiz así, ¿no? De esta manera, ¿no? Que es lo que se llama agarre cilíndrico. A los 2 o 3 años comienzan a poder, ¿sí? Agarrar el lápiz con lo que se llama agarre digital, ¿no? Fíjense que de alguna manera ellos ponen la manito con el dedo índice, que es como la continuación del lápiz, ¿no? Ya después, entre los 3 años y medio y los 4 años, pueden empezar a tomar el lápiz con lo que más se acerca al agarre de trípode, que es el agarre de trípode modificado, porque lo van agarrando casi con todos los deditos, a excepción del meñique, ¿sí? Pero es lo que más se va acercando al agarre de trípode, que es el que efectivamente pueden ya empezar a tomar alrededor de los 4 años. Ojo, hay muchos nenes que ya comienzan a agarrar el lápiz bien desde que son muy chiquitos. Todo esto tiene que ver también desde el estímulo que reciben, obviamente, ¿no? Y el empeño que ponen en esa tarea. Pueden empezar desde mucho antes, ¿no? Hay nenes chiquitos que desde los 2 años ya agarran el lápiz con forma de trípode. Lo que pasa es que lo van alternando con otro tipo de agarres, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el agarre de trípode que es al que tenemos que lograr llegar, ¿sí? Y es el que tenemos que enseñar, ¿sí? Esto es lo importante, ¿no? Fíjense, el agarre de trípode que es el que nosotros vemos aquí, ¿no? Donde incluso tenemos que enseñar a agarrarlo, ¿no? Porque en definitiva, todas las habilidades del trazado y de la escritura dependen de poder lograr un agarre eficiente del lápiz, ¿sí? Si nosotros no enseñamos un agarre eficiente del lápiz, los chicos, por supuesto, no van a poder aprender a trazar ágilmente las letras para poder escribir palabras con facilidad y poder automatizar el proceso de codificación, ¿no? El proceso de transcripción. Entonces, tenemos que enseñar qué función tienen los 3 deditos, ¿no? Cómo el lápiz se toma entre el pulgar y entre el dedo índice y cómo en realidad el dedo del medio, fíjense, es el que sostiene, podríamos decir, ¿no? El agarre de los otros dos. Entonces el pulgar y el índice toman de la punta del lápiz, pero no tan en la punta, porque si no
tampoco se puede escribir con agilidad, sino un poquitito más arriba. Y también, por supuesto, el dedo mayor, ¿sí? Es el que se coloca detrás del lápiz y sostiene ese agarre, ¿sí? Entonces hay que enseñar de esta manera, ¿sí? Cómo se ubican esos tres deditos. Y no hay que tener miedo, sea en la instancia que sea en inicial, sea en primer grado, sea en segundo grado, sea en tercer grado, no hay que tener miedo de modelar con la propia mano y acomodarle nosotros mismos la mano a los chicos, ¿sí? Porque si no es lo mismo que estamos diciendo antes, se instala el error, ¿sí? Y hay veces que encontramos chicos en grados bastante altos que están tratando de escribir de esta manera. Obviamente nunca van a poder tener una escritura fluida si el lápiz no se agarra correctamente. Por eso es tan importante modelar cómo se agarra el lápiz, explicar cómo se agarra y acomodar la manito de los chicos para que se entienda bien cómo tomar el lápiz. ¿Sí? No sé si alguien preguntó algo, porque me pareció que alguien había activado un micrófono, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, cualquier cosita, vamos viendo. Guadalupe, si vos llegás a ver algo, Hola, hola, ¿qué tal? sí, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mi ¿vos? duda es bien, bien. Lo estábamos hablando con mis compañeras, era eh, en el pizarrón, hasta ahora yo les escribía con imprenta mayúscula. Yo les escribo con imprenta minúscula, les escribo con cursiva. Estoy como mareada, no sé cómo, yo tenía los nombres en las sillas. Bueno, eso ya lo cambié, lo puse en imprenta minúscula, por ejemplo. Bien, Pero bien, no, ahora estamos hablando de la cursiva y no sé cómo poner, por ejemplo, el día, como cuando hoy escribimos escarapela, lo escribí en imprenta minúscula, pero no bien. sabía si Lo hacerlo en importante, cursiva, estoy media sí, mareada con eso. te entiendo la pregunta perfectamente, es una duda que surge siempre, ¿sí? Como nosotros estamos hablando de la imprenta minúscula para aprender a leer y de la cursiva para aprender a escribir, lo importante es que vos pienses, cuando escribís determinada cuestión en el pizarrón, ¿a qué proceso estás apuntando? Por ejemplo, si nosotros estamos apuntando, como vamos a ver, si Dios quiere, al final del encuentro, ¿no? ¿Cómo transcribir los relatos de experiencias personales de los chicos con el dictado al docente? Eso vos lo vas a hacer en letra cursiva. ¿Por qué? Porque ahí vos estás poniendo el foco en enseñar el proceso de composición textual como parte del proceso de escritura, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con que vos les estés enseñando el proceso de escritura, lo vas a hacer con letra cursiva. Entonces, el día lo vas a escribir en cursiva, ¿sí? Ahora, si se trata, por ejemplo, de colocar un cartelito para que ellos puedan identificar su nombre, o todo lo que implique directamente que esté apuntando a un proceso de lectura, lo vas a escribir con imprenta minúscula. Entonces, es acertado que hayas hecho, por ejemplo, los cartelitos, no sé si dijiste sobre los bancos o algo así, bueno, está bien que los hayas hecho en imprenta minúscula, ¿sí? Porque ahí el foco está puesto en el proceso de lectura y no en el proceso de escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que vos vayas a escribir en el Sí, pizarrón, sí, si vos querés escribir, eso, sí, te escucho. sí, eso no los marea, ¿no? No, Porque en no los realidad mareé. No, a mí me da cosa de marearlos a ellos también. no, no, no. Ellos aprenden rápidamente los tipos de letras si uno tiene con ellos una enseñanza explícita. ¿Sí? Esto es lo A mí, importante, ¿sí? Que a uno mí, les esté enseñando las correspondencias y enseñando el trazado. Por supuesto que si uno escribe en un determinado tipo de letra que uno nunca le enseñó, de repente, bueno, sí, o sea, si yo no le estoy enseñando mientras tanto el trazado de esas letras o el reconocimiento visual de esas letras para leerlas, ahí sí se marean, pero si yo se las estoy enseñando explícitamente, lo aprenden perfectamente y ese es cada uno, el tipo de letra que favorece cada uno de esos dos procesos, ¿sí? una consulta. Sí, Yamila. Ah, A ver si entendí bien, porque me parece estoy en la misma que mi compañera, que siento que estoy como mareada.
Cuando yo escribo en el pizarrón y el niño debe después copiar, tengo que escribir en cursiva. Sí, Si mi intención es que los niños solo lean, debo escribir en imprenta minúscula. exactamente. Pero además te agrego algo, Yamila, que tenemos que tener en claro que cuando los chicos, o sea, no vamos a instalar la copia, digamos, como forma de aprendizaje. Lo que quiere decir es que cuando los chicos todavía no saben trazar palabras completas porque no conocen las correspondencias, ¿sí? Que componen esas palabras que nosotros les queremos copiar en el pizarrón, digamos, no es aconsejable estar copiando un montón de cuestiones para que los chicos después las copien en el cuaderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como lo hablábamos la otra vez, es como copiar un dibujo, ¿sí? Que los chicos en realidad no pueden hacerlo de forma autónoma, entonces no hay aprendizaje en la copia. Entonces, cuando los chicos no tienen automatizado todavía el proceso de escritura, ¿sí? El proceso de trazado de las palabras, porque están aprendiendo las correspondencias, porque están aprendiendo a trazar las letras y demás, conviene hacerlos copiar lo menos posible, ¿sí? Que las consignas sean lo más fácil, lo más, digamos, ¿cómo les podría decir? Escuetas posible, que en todo caso se les pueda pegar una tirita en el cuaderno, de modo que el chico puede estar enfocado en hacer la práctica del trazado de las letras, pero no en copiar algo que en realidad él no puede escribir autónomamente, ¿sí? Porque ahí no hay aprendizaje, porque ahí le estoy haciendo demorar un montón de tiempo que les implica el copiado y ese tiempo se lo estoy restando propiamente a la enseñanza explícita del trazado de las letras y de las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos escribir el día, ¿sí? Pero tratar de que la consigna, ver si podemos, que con una sola tirita, en una hoja, ¿sí? Nos sale un montón de tiritas, entonces esa misma tirita lo vamos pegando en todos los cuadernos y facilitamos que el tiempo de clase esté dedicado a la práctica y la enseñanza explícita y no a copiar, ¿sí? Algo que en realidad los chicos todavía no pueden escribir por sí mismos. Por eso nosotros los alentamos a usar los materiales nuestros, ¿sí? Porque en los materiales nuestros están todas las consignas puestas ahí, entonces los chicos se dedican directamente al aprendizaje, no a copiar consignas, ¿sí? No sé si me explico con esto. Si ustedes usan los cuadernillos de Klofkina, el cuadernillo de trazado, que es lo que yo les estoy mostrando ahora, que les voy a mostrar algunas capturas de pantalla, ahí es realmente donde se da el aprendizaje, ¿sí? No en lo que los chicos copian como una consigna en el cuaderno, ¿sí? No sé si me explico. Hay varias manos Bárbara, levantadas, sí. Bárbara, discúlpame, pero el material, ¿cuándo va a llegar para poder distribuirlo y para poder tenerlo y poder visualizarlo? Porque es muy difícil así en el aire. Si bien en cada capacitación ustedes muestran, deberíamos poder tenerlo para saber de qué estamos hablando. Sí, entiendo, no sé quién preguntó, pero entiendo que ya llegó y se está por distribuir, Guadalupe, no sé si vos querés comentar algo al respecto. Sí, 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 Guadalupe. Recién, cuando digo recién, hablo de hoy, llegó el material. Así que recién estamos armando la logística de distribución y créannos que en realidad estamos tratando de darle prioridad a todo y de que llegue a todos lados. Hay muchos micrófonos abiertos y no. A ver, por favor, sí, si pueden, por favor, silenciar los A ver, micrófonos porque no se puede así, a ver. yo silencio. Y nos habilito. A ver. Bárbara, ¿te podés habilitar? Sí, ahí sí, yo Ahí sí, está. sí. Sí, porque ahí es horrible hablar cuando están Sí, todos sí. superpuestos. No, no. Les decía que hoy llegó el material físicamente. Ni siquiera he tenido mucho contacto, así que estamos armando la logística de distribución del material y créannos que en breve, para Wada, que estaba preguntando por ahí, en breve estará llegando. Haremos de lo posible, lo humanamente posible. Perfecto, Gracias, gracias. Hola, Guadalupe. Guada, si me ¿Cómo? permiten, Sí, no sé quién está hablando, pero sí, sí, María José, la directora María universitaria. José. Ah, espérame, María José, que no te veo. A ver, espera.
voy a ver si puedo poner, vos habla tranquila que yo voy a tratar de poner para ver. Justamente un poquito de esto estábamos hablando hoy con Guadalupe, se está organizando la logística, esta semanita tenemos una semanita de mucho trabajo con eso, la provincia es grande, hay que preparar toda la logística de entrega, hay que mandar los cuadernillos, y bueno, eso lleva un tiempo, igual en muchos lugares se ha ido acercando la guía para los docentes, para que la puedan ir viendo y la puedan ir trabajando. Sé que hay lugares más alejados a los que nos está costando llegar con la velocidad con la que quisiéramos llegar, pero bueno, estamos en la logística, lo bueno es que los cuadernillos ya están en la provincia y es cuestión de logística nuestra y de poder mandarlo. Así que vamos a ver qué tiene que llegar. Ahí hablan de mi escuela no llegó, pero la cantidad suficiente, no sé qué habrá llegado, no sé a qué se referirá la docente que lo dice. En principio llegaron las guías para el docente, que no son para los chicos, es la guía para el docente. Los de los chicos llegaron ahora, y Guadalupe, sacame de mentira, ¿verdad? Si me equivoco, los de los chicos todavía no los mandamos, recién ahora los vamos a mandar. Lo que llegó en un principio Claro. fue solamente la guía docente. Llegó la guía docente de Klosky, perdón, que es para primer grado y segundo grado, y se fue cubriendo en esa medida todos los primer grados de la provincia y todos los segundo grados en esa dinámica. No era una guía para todo de primero a sexto grado, era una guía para primero y para segundo grado. Y para los docentes. Tenés razón, María José, los cuadernillos de los estudiantes es lo que recibimos y es lo que nos queda por delante, armar la logística de reparto, y créannos que es la prioridad, así que vamos a tratar de hacerlo lo antes posible para que todos lo tengan. Bueno, Para buenísimo. tercero todavía no llegó, va a llegar, Guarda va a llegar parte de Sí, cuadernillos para sí. tercero. Sí. Por ahora, primero y segundo, que es lo que se va a repartir. Bárbaro. Sí. Bárbaro, genial. Bueno, María José, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Si les parece, doy espacio ahora porque veo que hay varias manitos levantadas, ¿sí? Así Hola, que ¿me escuchan? ahora justo les iba a mostrar el cuadernillo de trazado para ver cómo empezamos a trabajar con esto, ¿no? Pero voy a las preguntas primero. A Hola, ¿me ver, escuchan? sí, Paola, si podés, ponete la camarita si te vemos. Sí, a ver. Ahora, ¿me Ahí ven? está. Sí, ahora sí, perfecto. Ah, muy bien. No, bueno, ahí escuchaba unas compañeras también de mi ciudad, y también seguía por la misma rama, ¿no? Esta duda de si vos lo aclaraste igual, el tema de esta confusión, ¿no? Del tema de las letras. Y después este tema del copiado y pegar una fotocopia, cosa que años y años nos dijeron que fotocopias no, ok, ahora podemos habilitar ese espacio. Ahora te hago una consulta, más allá de tener nosotros los cuadernillos, ¿no? Sí, Nosotros sí. en sala de 5, multiedad también, 4 y 5 años me refiero con multiedad, trabajamos después del receso invernal lo que es el cuaderno, ¿no? Y el cuaderno generalmente lo trabajamos como una agenda, en el cual se copia la fecha, que se pone en el pizarrón, se puede trabajar en multitarea para que vayan por grupos o todos juntos, según cómo es la dinámica de la sala. Y hacemos mucho por ahí ese copiado o registro de alguna receta y demás. Entonces, más que nada también para el trazo y también para que ellos puedan escribir dentro del renglón, más que nada para conocer el espacio físico de lo que es el cuaderno en sí, ¿bien? Entonces, eso seguiríamos utilizando, lo seguiríamos utilizando como estrategia, ya que hablaste de esto del copiado, no sé si yo entendí mal, ¿no? Son todas dudas que me están surgiendo en este momento. Entendiste perfecto y está Bien. perfecta tu pregunta, ¿sí?
Digo, Yo ¿no? Porque por ahí tuvimos la capacitación nosotros el sábado, este sábado, y hablábamos mucho con esto. Es más, a mí se me dificultó también cuando estábamos con mis compañeras el tema de escribir lo que la mayúscula, la minúscula, ¿no? De cursiva, de yo también decir, uy, no lo tenía. Estoy muy acostumbrada a escribir la mayúscula cursiva, entonces hasta a mí se me hizo difícil, ¿no? Y es como retomar también ese tipo de escritura. Entonces le sí, decía a sí. mis colegas, ay, tengo que aprender yo para volver a aprenderlo para poder enseñarlo. Y bueno, eso. No, tal cual. Está muy buena tu pregunta, Paola. Digamos, siento que no sé por dónde empezar para contestar esto, ¿no? Pero quiero que queden como algunas ideas claras. El tema Bien. del cuaderno en nivel inicial es muy importante y yo lo que te podría aconsejar es que vos lo destines fundamentalmente a poder justamente realizar la práctica de estos pregrafismos, la práctica de la enseñanza de cada una de las letras que vos vas a ir haciendo con los cuadernillos de Kloskina, ¿no? Porque el tema es que si no estamos en la situación anterior, ¿no? O sea, los chicos en nivel inicial, la realidad es que si nosotros les hacemos escribir, por ejemplo, el título de una obra literaria que leyeron, o no sé, de una receta que se leyó, o de lo que fuere, en realidad nosotros sabemos perfectamente que los chicos eso no lo pueden escribir autónomamente, porque los chicos no conocen las correspondencias de esas letras que componen esas palabras y tampoco saben propiamente, no conocen el trazado de cada una de esas letras, porque si nosotros les quisiéramos dictar una oración, ¿sí? Si nosotros les quisiéramos dictar la receta o dictar el título del cuento, no lo podrían hacer, ¿sí? La mayoría. Entonces, eso nos da la pauta de que los chicos, y nosotros sabemos perfectamente que los chicos no pueden escribir eso autónomamente, no es que no lo sabemos, ¿sí? El tema es que quizás durante un tiempo se pensó o se creyó o se supuso que ese tipo de prácticas favorecía de alguna manera el aprendizaje de la escritura y hoy se sabe que eso no es así, porque los chicos cuando copian de esa manera, ¿sí? Lo que están haciendo, que era lo que hablábamos la otra vez, que ahora la veo a Daniela con la mano levantada y me acuerdo del último encuentro que sentí que le había roto el corazón y siento que ahora estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esas prácticas en realidad no es que favorecen el aprendizaje del proceso de codificación, ¿no? Que es el momento en el que el chico relacionando un determinado sonido que tiene almacenado con la letra cuyo trazado ya conoce, puede escribir una palabra completa autónomamente. Eso no lo puede hacer, porque o sea, lo que está haciendo es copiar del pizarrón como si fuera un dibujo. Y los chicos aprenden a copiar algunas cosas y hasta aprenden como a reproducir determinadas escrituras, palabras, ¿no? Que las aprenden de memoria, ¿sí? Pero no es que ellos autónomamente saben escribir, por ejemplo, una palabra que contenga las mismas letras u otra palabra que contenga otras letras. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no les enseñamos las correspondencias ni el trazado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, yo con esta práctica, ¿estoy favoreciendo que ellos aprendan a escribir palabras o a leer palabras? No, no los estoy ayudando en eso. Y mientras tanto, estoy invirtiendo un montón de tiempo, porque ustedes saben que el copiado les lleva un montón de tiempo y es lógico que lo lleve, porque no es un proceso que tengan automático, automatizado, porque no les enseñamos lo previo. ¿Sí? Entonces, es un proceso que les está implicando una terrible demanda cognitiva, que les está llevando un tiempo valiosísimo, sobre todo en una jornada que en su mayoría es una jornada simple, porque, y aunque fuera una jornada doble, digamos, les estoy implicando un montón de tiempo y de recursos cognitivos atencionales en general, que se los estoy restando al aprendizaje explícito de los sonidos, las correspondencias y el trazado de las letras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un poco la conclusión está a la vista, digamos, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Digamos, ¿yo qué haría?
yo dejaría el cuaderno en el nivel inicial, bueno, justamente para enseñarles a trazar las letras, ¿sí? Para hacer actividades que tengan que ver con la práctica de los grafismos básicos, ¿sí? Y si ustedes quieren que quede asentado en el cuaderno lo que están trabajando, porque, ojo, que muchas veces los docentes queremos que en el cuaderno esté algo que es para los padres, no para los chicos, ¿sí? Queremos que el padre sepa lo que los chicos hicieron. ¿Por qué? Porque el padre no estuvo en la clase y porque el padre no supo todo lo que se trabajó en la oralidad o incluso en los cuadernillos. Entonces, no confundamos lo que es una instancia de aprendizaje con lo que nosotros queremos que los padres vean. Porque mientras tanto, los que salen perdiendo ahí son los estudiantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que los padres vean lo que los chicos hicieron, tenemos dos opciones. Primero, puede ser que se lleven a la casa los libros para ver lo que hicieron. Punto uno. Ustedes van a tener distintos tipos de materiales. Cuadernillo de trazado y los cuadernillos de Klofkina que van a ir variando a lo largo del año. Van a tener, en inicial van a tener el 1, además del cuadernillo de trazado, y en primero, segundo y tercer grado van a ir teniendo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, podemos enviar esos libros a casa para que los padres estén viendo lo que los chicos hacen. Y si ustedes quieren que quede un registro en el cuaderno, pueden hacer esto que digo yo de la tirita de hoy trabajamos en el libro tal, página tal, punto final. El padre se enteró lo que los chicos hicieron, pero el aprendizaje estuvo hecho realmente, no copiando de manera servil. Perdón que lo diga así, pero desde el punto de vista de las neurociencias se dice así, se le llama copia servil, ¿sí? Porque es una instancia en la cual los chicos no están aprendiendo propiamente ni el trazado, ni las correspondencias, ni los sonidos, ni las letras, ni a escribir, ni a leer. ¿Sí? Entonces, Bárbara, sí, perdón. Yo sé que le suena recontra disruptivo lo que estoy diciendo. Daniela se agarra la cabeza. La sigo viendo. Ahora vas a hablar vos, Daniela. hacer Pero un yo comentario. tengo que, sí, lamentablemente les tengo que contar la verdad de esto, digamos, ¿no? Sí, Fabiola, vos querías comentar algo. Sí, Fabiola, soy profesora de educación especial sí, con orientación en discapacidad intelectual. sí, Y, y se me vienen a la memoria muchos y muchas estudiantes, especialmente en el ciclo básico de secundaria. He sido MAI en los últimos años en nivel secundario, sí, básico y ciclo orientado, pero especialmente se me vienen muchas caritas de estudiantes de primer año, segundo y tercero, que son grandes copiadores, ¿sí? mm, Porque justamente esto, ¿no? Les exige una demanda cognitiva, pero son grandes copiadores para resolver, estar adentro del aula siendo un estudiante, una estudiante más, ¿sí? ujú, Me parece interesantísimo lo que estás planteando, porque estos grandes copiadores, eh, cuando vos te sentás a trabajar con ellos en los aspectos de la escritura y de la lectura, nos encontramos, bueno, que el trazado de las letras siempre es un trazado de letras hacia una imprenta sí, con muchísimas dificultades también ese trazado, y que es una previa, ¿no? Porque hay correspondencia con suerte. Digo, me parece que es interesante también en esta propuesta en la que estamos docentes comunes y especiales juntas y juntos, poder plantearnos estas cuestiones que tienen que ver con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en, en toda esta variedad y en toda esta diversidad que tenemos en las aulas, ¿no? sí, Porque estamos creando nuestras aulas heterogéneas. mm, Entonces, las aulas heterogéneas, contemplar también a estas estudiantes y estos estudiantes que están en proyectos de inclusión. Pero bueno, resaltar esto, me parece que es importantísimo darnos a pensar, a reflexionar también en cómo trabajar y cómo ofrecer estrategias y tener nosotros estrategias
para trabajar escritura, lectura, y también ablandar nosotras, nuestras estrategias, en torno a distintas posibilidades de lecturas del mundo, a nuestras y nuestros estudiantes. Sí, totalmente, Fabiola. Muchas gracias por tu comentario. Me parece que es muy valioso porque justamente vos estás viendo, digamos, las consecuencias de esto que estamos diciendo ahora en un nivel ulterior. Sí, esto que vos decís, me encuentro con alumnos de secundario que son grandes copiadores, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que trabajar sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que queremos que los chicos aprendan? Si nosotros queremos que los chicos sean lectores y sean escritores, ¿sí? Expertos, y con esto no quiere decir ni que sean Borges, Cortázar y Cervantes, sino que quiere decir que se puedan desempeñar en sociedad y tener una vida de acuerdo al proyecto de vida digno que elijan, ¿sí? Y para eso tenemos que tener las habilidades de lectura, comprensión, escritura y producción textual básicas que necesitamos para manejarnos en este mundo, digamos, ¿no? En sociedad. Entonces, me parece que lo que vos decís tiene justamente que ver con esto. O sea, no queremos llegar a chicos que sepan decodificar un texto entero pero no sepan entender, ¿sí? No queremos llegar a chicos que copien del pizarrón, incluso con una letra hasta podríamos decir linda, ¿sí? Pero que no puedan producir, que no puedan ni siquiera saber leer lo que acaban de escribir, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Yo sé que quizás sobre todo para los docentes de nivel inicial lo que yo estoy diciendo suene como una puñalada en el corazón, ¿sí? Hace mucho que trabajo en inicial y en primaria capacitando docentes en esta línea, pero les puedo asegurar que si nosotros le perdemos un poquito el miedo, digamos, a esta propuesta, yo les aseguro que se van a asombrar de los resultados, ¿sí? Igual está buenísimo justamente que planteen las dudas acá y es el momento para hacerlo, así que está bárbaro. Si les parece, vamos con Daniela y después con Martín. Ah, pero no sé si María José, vos querías agregar algo ahora, ¿no? ¿Puedo Porque agregar algo a ver, después? Sí, cortito. sí, Mirá, hay un par de cositas ahí, bueno, respecto a esto del trabajo con la inclusión, con los chicos, dentro de la guía de orientaciones, hay parte que hizo la dirección de Inclusiva que habla un poquito de todo esto, de las orientaciones, de cómo trabajar, que por ahí estaría bueno que lo puedan ojear. Y ir apropiándoselo, no todos, porque en realidad no es nada más que la MAI o que la docente que estudió para educación especial, sino es que todos tenemos que estar sabiendo y teniendo estas estrategias para poder acompañar. Eso ahora por lo que habló, pero yo me quedé con algo, veo que en el chat en varias cuestiones se están poniendo los cuestionamientos de los padres, se están poniendo por ahí, acá hay un mensaje que dice, no somos los docentes los que queremos que los padres se enteren, son las direcciones y las supervisiones quienes muchas veces nos exigen eso. sí, sí. Yo creo que las exigencias, que yo las entiendo, de hecho soy directora de una escuela, a veces uno también tiene que poder dar un fundamento pedagógico y poder frenar esas exigencias. Y que los papás tienen que estar enterados, sí, los papás tienen que estar enterados de lo que hago en el aula. No por el cuaderno, sino por alguna reunión que yo haga, donde lo comunique. Quizás si veo que los papás no les están pudiendo ayudar como deberían en cuanto a acompañarme a mí también, para que todos enseñemos o acompañemos esas trayectorias de la misma manera, haciendo reuniones de pequeños grupos para poder explicar cómo estoy trabajando en el aula, para poder mostrarles. Quizá alguna clase en la que los papás vengan a trabajar con los nenes para que vean cómo se hace. Esa también es una manera de que los papás sepan. Pero no que sepan para controlarme o que sepan porque yo tenga la obligación de decirles cómo enseño, sino para que sean mis aliados. ¿Sí? Yo creo que son grandes socios nuestros. Las familias tienen que ser socios nuestros, porque si no son socios, ¿qué pasa? Yo en la escuela le enseño de una manera, llega el papá le enseña de otra y el chico tiene un rollo en la cabeza terrible y nunca terminamos de ayudarlo. Entonces yo creo que es súper importante que nos encontremos en algún momento, que podamos charlar y que podamos acordar, ¿no? ¿Qué va a poder ayudar? Si el nene no entiende, no quiere trabajar, ¿qué hago? ¿Le doy un coscorrón y que lo haga igual? No, por Dios, es terrible. Que lo lleve, que le diga a la seño, no pude con esto, y la seño lo solucionará.
¿sí? Pero a veces es muy estresante para la familia cuando quizá no sabe cómo ayudar, qué hacer. Y en eso es en lo que tenemos que estar comunicados. Esto no quiere decir que ningún papá nos va a venir a decir qué tenemos que hacer en el aula, ¿eh? La autoridad pedagógica somos nosotros, no son los papás. Pero sí está bueno que los papás sepan hasta dónde sí, hasta dónde no, qué pasa cuando hay algo que por más que intento, no puede, o no quiere, o se enoja y no quiere, hasta dónde yo también tengo que presionar, porque terminamos también rompiendo una relación de madre-hijo, o de padre-hijo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí viene esto de decirles a los papás, pero no decirles por lo que vaya en el cuaderno, porque tampoco el cuaderno les va a decir mucho si no estuvieron en el aula. Es descontextualizado lo del cuaderno, no les va a servir de mucho. Porque ¿cómo llegaron a eso? Ni idea. ¿Sí? Claro. Eso era un poquito lo que por ahí, porque por ahí ponían en el chat eso, que los papás por ahí que sí, que se quejan, que no se quejan. Los papás tienen que conocer esto, es una política educativa, es algo nuevo si se quiere. Entonces es algo que hay que dar a conocer. A partir de ahora vamos a enseñar de esta manera, a partir de ahora vamos a evaluar de esta manera. Y hay que darlo a conocer, porque si nosotros no se lo decimos, no tienen la varita mágica, no van a adivinarlo No, nunca. totalmente. Por eso yo creo que es importantísimo, digamos, cuando la escuela asume este compromiso de empezar a trabajar con esta propuesta, como vos decís, María José, yo creo que para mí puntualmente es fundamental una reunión de padres para mostrar cómo vamos a trabajar, ¿no? Ahora, ya después es lo que vos decís, digamos, lo que está en el cuaderno tiene que ser porque realmente sea una instancia de aprendizaje, no simplemente una instancia de aviso de lo que se hizo, ¿no? Tal cual. Eso era lo que me parecía como que tenía que quedar como idea. Así que sí, sí, coincido plenamente. Bueno, si les parece, vamos con Daniela, después Martín y después Silvia, ¿sí? Daniela, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo andás, ¿Cómo están? Daniela? Ay, yo ¿Todo soy bien? muy expresiva, sí. Pero no, un poco ya se explicó, se habló de esto de la copia, que era un poco cuando habló la compañera, digo, claro, nosotros en el jardín y en el nivel inicial uno se pone contento porque copian los chicos, esto que no sé, ¿no? Tal cosa, y entonces, pero también a la vez me hace reflexionar de esto, la copia incluso está en, digamos, está en el diseño curricular, dentro de los contenidos, la copia con sentido, y digo, ahora me pongo a pensar con sentido para quién, ¿no? Y nada, es decir, es como que eh, está buenísimo porque esto viene a romper como y dejar de hacer las cosas porque sí, quizás y sin tener una... Digo, en el medio creo que nos perdimos, no sé si nos perdimos, bueno, en el medio pasó algo que me parece que la parte previa también nos hemos, quizás tal vez, ¿no? Este, y saltamos a esta cuestión del querer que ya, bueno, del nivel inicial por lo menos sepan escribir el nombre, ¿no? Y entonces, hoy me hizo pensar en esto, por ejemplo, este encuentro desde que venís hablando un poco qué pasó en esta cuestión de la motricidad, que está buenísimo recuperar. Yo tengo una compañera que también tiene como una corriente, vamos a decir, o se emparenta, o le gusta, o bueno, lo que tiene que ver con la pedagogía Waldorf, que trabaja mucho con esta cuestión también previa. Hasta los 7 años no hay como una cosa del septenio, es donde se trabaja mucho mucho desde la motricidad y no tanto. Y entonces el año pasado ella trabajaba todas estas cuestiones y a mí se me producía como un quiebre en el decir, porque con el diseño no me correspondía en cierta forma. Y digo, Claro. ¿dónde la encuadro para que ella... Y yo decía, está buenísimo lo que está haciendo. Eh, y estas cuestiones a mí me apasiona porque es lo que te mantiene también atento, porque si no repetimos y repetimos estructuras, así que eh, estoy fascinada, pero es como que, bueno, uno encuentra como un baldazo de agua fría y digo, bueno, a ver qué está pasando, pero yo lo celebro.
Así que No, bueno, por supuesto. ahí vamos, ¿viste? Pero Sí, bueno, ahí voy. la Yo, otra vez estabas como más asustada, pero ahora te noto como con otro entusiasmo. Sí, no, ya está, ya está. Sí, sí, ahora vengo como digo, bueno, a ver a qué claro. rompemos, qué estructura rompemos. No, 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 está no, buenísimo. por supuesto, yo te entiendo y me parece que todo tiene que ver con que obviamente los cambios siempre producen o desconfianza o temor o que uno siento agobio, ¿no? Pero bueno, es normal y yo lo que les puedo decir es que en todos los casos en los que hemos trabajado así, como con nuestro programa como una política pública, siempre nos pasa, ¿no? Que está este miedo al cambio, sentirse un poco mareado, perdido o incluso hasta cierta resistencia, pero después muchos docentes cuando se dan cuenta de los resultados que tienen ¿cómo te podría decir? Cayendo ciertas resistencias personales, porque después la realidad es lo que te marca, o sea, cuando vos tenés delante una evidencia de que algo funciona, bueno, ya si uno quiere ver, tenés la prueba delante de tus ojos, digamos, ¿no? Yo sé que ahora quizás cuesta porque lo estamos explicando, pero todavía no lo están implementando. Los materiales recién llegaron. Todo se va a ir acomodando. Y yo les puedo asegurar que de a poquito, si uno es tenaz, digamos, y si uno no suelta la toalla fácilmente, ustedes van a ir viendo los resultados y van a ir encontrándole la lógica a todas estas cuestiones que estamos explicando ahora y que quizás ahora suenan muy disruptivas, pero que eso va a ir tomando su camino de a poquito, ¿sí? Así que bueno, gracias. Gracias. No, gracias, Gracias, gracias. muchas gracias. Martín, Hola, ¿qué ¿cómo tal? andás, Martín? Bien. Bueno, en la clase anterior yo había planteado algo de esto al finalizar y ahora se vuelve a hablar del tema, esto de la cursiva, la imprenta, leemos en una letra, escribimos en otra. Ron, estoy comprando algunas cosas, pero pasá por casa y dejásela a Fabián de última. A ver, O si no, bancame 15 que yo ya llego. Este, espera un segundo, ahí está, Martín, dale. y el tema es eh, con esto que con este camino que estamos empezando ahora, estar en nivel inicial o en primer grado es una cosa y ya estar en segundo o tercero es otra distinta. Las expectativas son distintas y los caminos van a ser distintos porque ya los chicos avanzaron en edad, están saliendo de la etapa en donde tendrían que haber aprendido todo esto que se está proponiendo ahora. Entonces, Claro. las expectativas de los docentes, de la familia y de los propios alumnos son otras. Lo digo esto y lo planteo porque en el diálogo con los docentes, en el diálogo dentro del equipo directivo, pasa esta situación. ¿Cuáles son las expectativas que tener y cuáles no? Y cómo se contempla en esta capacitación que estamos haciendo y en el programa esta situación. Porque no podemos pretender que las expectativas sean las mismas para sala de 5 y primer grado que para segundo y tercero cuando ya hay un camino andado. ¿Se entiende lo que estoy No, por planteando? supuesto, obviamente que, espérate que no te estoy encontrando ahora, estoy tratando de ver, bueno, el punto es que obviamente que para los chicos de inicial, que ya pueden en definitiva empezar desde más chiquitos con una determinada forma de enseñanza, obviamente que el camino va a ser más llano, podríamos decir, ¿no? Va a ser, si se quiere, más sencillo en un punto, ¿sí? No es lo mismo el chico que atravesó primero, segundo grado, ya trabajando solamente con imprenta mayúscula, por ahí sin una enseñanza de las cuestiones como las estamos marcando acá. Obviamente ese camino va a ser más complejo porque al haber aprendido con un determinado tipo de letra, tener que deshacer y aprender otra nueva, eso les va a costar un poquitito más, pero lo que estamos comentando ahora es que cuanto más rápido hagan ese cambio, eso va a ser favorecedor, digamos. Si yo sigo esperando, o sea, eso va a ser cada vez más complejo, ¿no? Y finalmente llegan al secundario sin saber escribir en otro tipo de letra y leer en otro tipo de letra que no sea la imprenta mayúscula, ¿no? Por eso, obviamente, cuando vos hablas, Martín, de las expectativas, me imagino que te estás refiriendo a esto, ¿no? Nadie es que va a pretender que de repente el camino sea tan llano como el chico que de entrada aprende con esta metodología, ¿no? Obviamente que se irán acomodando de a poquito, se irán acomodando los docentes mismos. Muchos de los colegas que están hoy acá y en otras clases también han mencionado, bueno,
que les costaba hasta ellos mismos escribir en cursiva porque se habían desacostumbrado, escribían todo en inglés en mayúscula. Entonces, obviamente que es un camino de aprendizaje para todos y eso, por supuesto, que está contemplado, ¿no? O sea, me parece que todo se trata acá de por ahí poder entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Obviamente que los chicos que quizás no trabajaron suficientemente con la conciencia fonológica van a estar en un primero, en un segundo, en un tercer grado omitiendo letras, ¿no? Con determinadas problemáticas que requieren de un tipo de abordaje distinto, ¿sí? Por eso yo entiendo perfectamente, me parece que te estás refiriendo a esto y para eso vamos a estar acompañándolos en este proceso, donde no va a ser lineal y para todos igual, porque también cada uno va a estar partiendo de distintas situaciones, ¿no? Creo que te referís a esto, Martín, ¿no? Sí, 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 era eso, justamente, bueno, y poder adecuar las cuestiones institucionales a estas realidades y tener ese acompañamiento y no que se vea como algo, no se quiere hacer, no se puede, sino Claro, que claro. van a ser diferentes. Eso Tal quería. cual, tal cual, tal cual. No, por eso es muy importante. Ahora estamos como dando, estas primeras capacitaciones son como más teóricas, si se quiere, porque necesitamos dar un panorama general de la propuesta, pero después de terminar como un primer ciclo, donde podamos presentar lo básico de lo que es sistema de escritura, producción textual y comprensión textual, después, a lo largo del año, nosotros vamos a ir volviendo sobre estos temas y viéndolos ya más desde las dificultades que ustedes van presentando, ¿no? Y desde cómo conjugar el uso de los materiales con las dificultades y las trayectorias que ustedes van teniendo y las dificultades propias de sus alumnos, ¿sí? Así que vamos a ir todo el año acompañándolos en esto, ¿sí? Martín, no sé si respondí con esto. Sí, 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 sí. sí. Ah, Esto, bueno, buenísimo. esto porque vi algo que escribieron ahí, esto a lo mejor cuando se plantea ahora el plan de alfabetización institucional, es como para tenerlo en cuenta, que a lo mejor el plan de alfabetización institucional que planteemos ahora tengan unas expectativas y a lo mejor avanzado el año y haya que rediseñarlo. Como que esto Claro, puede ser todo a una modificación. claro, tal cual, tal cual. Bueno, Martín, paso a Silvia entonces, que tenía la mano levantada también. Sí, Silvia, te escuchamos. Hola. No, me ¿Cómo andas, acordaba, me Silvia? hacían unas imágenes, porque nosotros recibimos niños de la Waldorf y pedí los cuadernos. En los cuadernos, los primeros cuadernos, tanto la Waldorf como Montessori, no utilizan rayas. Entonces no veo el porqué de utilización o sea, de renglones en nivel inicial. Pero bueno, en un momento en la región quinta se comenzó este trabajo con el cuaderno sin, porque también trabajé en esa región, el cuaderno sin rayas. Después venía una raya central, o sea, y se iba trabajando también el trazado, pero primero en grande, después, uy, Claro, perdón, mi gato, saltó por adelante. Después Después con 3 renglones, después con 4 renglones y se seguía así hasta 5 y 6 renglones. La idea era de ir de lo macro, más grande a lo de más lo más chico, grande hacia lo más pequeño en lo que refería a trazado. Y tal también me cual. hizo acordar algo que utilizan en jardín en Europa Montessori, los cajones de arena individuales de los Sí, niños. Utilizan un es, cajón de arena donde con el dedo van haciendo círculos. Después hacen esto de pegar los papelitos, pero el trazado no está en la pegada de papelitos. El verdadero trazado está en la plasticola. Cuando claro, colocan la plasticola sobre la letra, ahí está el verdadero trazado, el trabajo tal con la cual, motricidad. Los tal cual. papelitos viene después, el hilito viene después, pero el trazado es ese, es la plasticola. Que es similar Va a cuando trazando la hacemos el letra. recorrido con el dedo, ¿no? Que eso era lo que yo iba a mostrar en breve, Exactamente, ¿sí? Esto del exactamente. recorrido con el dedo, hacerlo en el aire, ¿sí? Por ejemplo, la A, hacerlo en el aire o hacerlo, como vos decís, en una bandeja con arena o en una bandeja con Sí, en un harina, patio ¿sí? sobre la tierra con un pito. Tal Me cual. aparecen Todas esas son imágenes estrategias que de nosotros algunos países donde veo niños con palitos trabajando en la tierra. tal cual. Esto, Pero el nosotros, trazado está en todos los países casi.
Tal cual. Y esto Sí, nosotros lo proponemos explícitamente acá, que es lo que voy a mostrar. Si les parece, avanzamos un poquito si yo les puedo mostrar estas cuestiones, ¿sí? Que tiene que ver justo, Silvia, gracias. con lo que vos estás comentando ahora, ¿sí? Miren, a ver, ahí se está viendo. Sí. Entonces, estábamos con el tema del agarre del lápiz, ¿no? Entonces, fíjense que el trabajo, ¿no? de la enseñanza del trazado, de los grafismos básicos y posteriormente de las letras, se va enseñando, ¿no? en contextos de uso. Y para eso yo les voy a mostrar ahora algunas capturas de pantalla del cuadernillo de trazado, ¿sí? Que este es un cuadernillo que es distinto propiamente a Klofkina, porque si bien acá también está Klofkina, este cuadernillo apunta específicamente a lo que es motricidad fina en el trazado y predisponer, ¿sí? El trazado de los pregrafismos, que son como, podríamos decir, partes partes constitutivas de las letras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos este tipo de montañitas, ¿no es cierto? Este tipo de montañitas predispone el trazado en cursiva de la M, de la N, de la ñ, de la parte de arriba de la Z, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprender a trazar y también a representar con el cuerpo, por lo que vamos a ver ahora, este tipo de movimientos son fundamentales para luego aprender el trazado de las letras. Entonces, fíjense, acá tenemos como dos instancias, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero yo les quiero leer la consigna. Fíjense cómo dice, ¿no? Con una mano y el brazo, perdón, hay alguien que está haciendo rayas sobre la presentación, por favor, yo les pido especialmente, a ver si puedo compartir, que por favor que no hagan ninguna modificación sobre la pantalla, ¿sí? Con una mano y el brazo extendido, subimos y bajamos la mano como si fueran olas. Luego, con el lápiz, trazamos el recorrido del dibujo. Esto está en el cuadernillo de trazado, ¿no? Está lleno de actividades de este tipo, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes no me ven aquí en pantalla completa, pero se trata de hacer con el brazo extendido, ¿no? Como el movimiento de las olas, ¿sí? Entonces, los chicos lo realizan primero con una parte del cuerpo, lo cual implicaría la motricidad gruesa, ¿sí? Y luego, esto también tiene que ver con ir de lo macro a lo micro, como decía Silvia recién, no sé si estás por ahí, Silvia. Entonces, fíjense, primero lo hago en grande e incluso representándolo con mi propio cuerpo. Hago con el brazo y la mano extendida el movimiento de las olas. Y luego, con el lápiz, ya sobre el librito, sobre el cuadernillo, trazo el recorrido del dibujo. En este caso, fíjense, es como si fuera también el vuelo de un águila, ¿no? Siempre hay algún dibujo alusivo que tiene que ver con el tipo de movimiento que se está pidiendo en este caso, ¿no? Incluso, como dice Silvia recién, podríamos también agregar una instancia intermedia. Lo hago con la mano y el brazo extendido, luego podría hacerlo siguiendo con el dedo índice el recorrido sobre la hoja y por último trazando con el lápiz, que ese es el momento de, podríamos decir, del desarrollo de motricidad más fina, donde además estoy teniendo que practicar un tipo determinado de fuerza, del lápiz de presión sobre la hoja, el agarre de trípode, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense el ejemplo que tenemos abajo. La consigna dice, doblar el brazo formando una, ¿sí? Como el techo de una casita, ir subiendo con el dedo desde la muñeca hasta el codo y bajar hasta el hombro. Luego doblar el brazo para el otro lado, bajar con el dedo desde la muñeca hasta el codo y subir hasta el hombro. Luego, con el lápiz trazamos el recorrido del dibujo, ¿sí? Fíjense que aquí yo quiero hacer el movimiento, pero ustedes no me ven porque no me llega a enfocar la cámara, pero sería este el movimiento, ¿sí? Doblar el brazo formando así una montañita. Ir subiendo con el dedo de la otra mano, desde la muñeca hasta el codo y bajar desde el codo hasta el hombro. Luego doblar el brazo para el otro lado, ¿sí? Bajar con el dedo desde la muñeca hasta el codo y luego subir hasta el hombro. Siempre con el dedo de una mano, yo voy marcando el movimiento de la otra mano, del otro brazo, ¿sí? Y luego hacemos el recorrido sobre el dibujo trazando ese recorrido.
Y podemos agregarle, como les decía, la instancia intermedia de primero seguir con el dedo índice el recorrido y por último trazar con el lápiz. Este tipo de ejercicios, ustedes los van a ver que en el cuadernillo de trazado está repleto de este tipo de ejercicios, ¿sí? Que predisponen, como decía Silvia recién, ¿sí? Ir de lo más grande a lo más chico, de lo espacial, ¿sí? Al espacio de la hoja, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se practica también el recorrido de la letra en el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces acá ya estamos con algo bien concreto, ¿no? Esto es, por ejemplo, un ejercicio dentro de Klofkina. Trazamos los siguientes recorridos con un lápiz de punta fina. Ayudamos a Klofkina a saltar como esta rana. Fíjense, aquí está el caso de uno de los grafismos básicos que son los que predisponen al trazado de las letras M, N, ñ, podría ser una parte de la B corta, ¿no? La parte inicial de la B corta, después va para el otro lado, la parte de arriba de la Z, ¿no? Es decir, son, ¿cómo podríamos decir? Partes, ¿sí? De trazos que aparecen en distintas letras, no en una sola, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se propone aquí? Primero, se propone una instancia en la cual tenemos los bordes, podríamos decir, como los rieles, ¿no? Delimitar el recorrido y el chico traza por adentro, ¿sí? Es la primera instancia. En la segunda instancia tenemos el recorrido marcado con línea de puntos, ¿sí? Y las piedritas que me sirven de apoyo, ¿sí? Tengo que ir de acá hasta acá, de acá hasta acá. Son el apoyo, ¿sí? Hasta llegar a la ramita. Y en la tercera instancia, esto así con esta secuencia lo van a ver siempre en Klofkina, en la tercera instancia tengo dibujada, digamos, ¿no? O trazada una primera parte, un primer ejemplo, desde el inicio hasta la piedrita, y luego tengo solo las piedritas y tengo que seguir haciendo con el lápiz el resto de los recorridos. Entonces va de una instancia absolutamente andamiada a una instancia intermedia y a una instancia de mucha mayor autonomía, ¿sí? Y esto en Klofkina ustedes lo van a ir viendo en cada uno de los casos, en cada una de las secuencias, predisponiendo el trazado de cada una de las letras que van apareciendo, ¿sí? Acá estamos poniendo solo algunos ejemplos, ¿sí? Para no aburrirlos, porque hay muchas cosas que mostrar, pero, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso tenemos este grafismo, que como ustedes podrán ver, una cosa que les quería aclarar, que siempre van a ver que en Klofkina, en la parte del trazado, siempre está Klofkina como marcando una posición inicial, ¿no? Acá Klofkina está ubicada o posicionada como si fuera una ranita, porque está a punto de saltar, ¿sí? Entonces Klofkina está con posición de rana, porque después va a ir saltando para poder hacer esos recorridos, esos movimientos, hasta llegar a la ranita. Entonces, esto también está como diseñado y cuidado, ¿no? El tipo de movimiento que vamos a tener que hacer con el dedo está relacionado desde la posición de Klofkina con un determinado movimiento que va a hacer Klofkina, ¿sí? En este otro caso, acá Klofkina tiene que revolotear como una abeja, ¿sí? Entonces dice, trazamos los siguientes recorridos con un lápiz de punta fina, ayudamos a Klofkina a seguir el vuelo de esta abeja de flor en flor, ¿sí? Entonces aquí está Klofkina con sus bracitos abiertos como si fuera a volar, ¿sí? Quiere imitar a la abeja en ese revoloteo de flor en flor, y los grafismos que estamos viendo aquí son los que corresponden a el trazo de la E, de la L, de la parte de arriba de la F, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera instancia totalmente andamiada por estos rieles, podríamos decir, ¿no? El chico traza por adentro, con línea continua. La segunda instancia, que es intermedia, no tiene los rieles, pero tiene las líneas punteadas. Es un poquito más difícil y tiene en el medio estas especies de gotitas que nos sirven justamente como un objeto alrededor del cual el chico tiene que hacer el trazado, ¿sí? Es algo que lo ayuda, ¿no?, a comprender cómo es ese movimiento. Y en la tercera instancia
ya no tenemos ni los rieles, ni esas líneas punteadas, sino que lo que tenemos son justamente solo estas gotitas, digamos, alrededor de las cuales el chico va a ir realizando este trazado, ¿sí? Antes de seguir con la otra parte, creo que Silvia, vos levantaste la mano, ¿no? Silvia, ¿querías comentar algo? No, la dejé levantada, pero me acordé de un ejercicio que hicimos una vez en la escuela con música, del trazado de los números con el cuerpo, bien Ah, en mirá qué grande. bueno. Los números tenían el tamaño de nuestro cuerpo. ¿Por Tal qué? cual, Porque había muchos chicos que dibujaban los números en espejo. Entonces los claro. números nacían de alguna parte de nuestro cuerpo y era todo corporal, o sea, el 1, subo, bajo. El 4 también, cruzo mi cintura, vuelvo a mi cabeza, abajo. Y hicimos todo ese ejercicio y estuvo re lindo también, yendo de lo macro a lo micro. Después lo repetimos en los cuadernos. Bueno, eso es muy importante y justamente, miren, yo les quería mostrar en este momento, a ver si lo puedo adelantar, a ver, no, me parece que no lo tengo acá. Pensé que lo tenía este video, pero no, porque justamente teníamos un caso de algo similar, ¿sí? Lo que pasa es que el video era demasiado pesado y yo intenté copiarlo, pero no quedó. Teníamos un caso en una escuela en la que habíamos estado trabajando desde el año pasado, justamente eso que vos contás, Silvia. Miren, a ver, pase de diapositivas. Esto de trabajar con el mismo cuerpo, ¿no? Representando el movimiento de las letras, o en este caso de los números, como vos contás, es importantísimo también. Así como también, por ejemplo, dibujar los recorridos en el piso, por ejemplo, en algún momento de recreo, de educación física, ¿no? En un momento donde podamos trabajar en un patio, ¿no? Donde tengamos más espacio, ¿sí? Eso es importantísimo también, así como representar con todo el cuerpo un determinado movimiento. Yo lo que les mostré recién de las capturas de pantalla anteriores tenían que ver con representar con una parte del cuerpo, no con el brazo, por ejemplo, pero también hacer toda la letra con el propio cuerpo es muy importante. Y yo lo que tenía, que voy a ver si encuentro alguna manera de poner el video en un formato más liviano, pero tenía un ejemplo de una escuela que estaba intensificada en danzas, ¿sí? En otra provincia, en donde habían trabajado unas coreografías haciendo los movimientos de las letras. Y no saben qué hermoso trabajo habían hecho, la verdad impresionante. Bueno, entonces, como les contaba, bueno, de esto ya hablamos, así que pasamos, ¿sí? A la diapositiva siguiente, que es el momento en el que ya trabajamos directamente con una letra en particular. Fíjense que acá ya no se trata de un grafismo básico, sino que se trata propiamente de la letra M, en este caso, ¿no? Entonces empezamos dibujando la letra con el dedo, ¿no? Acá lo que nosotros proponemos es, en lo posible, poder hacer el recorrido de la letra M con el dedo índice pintado con témpera, ¿sí? Ustedes esto lo van a tener de esta manera en el cuadernillo de Klofkina, pero si no, pueden también hacerlo en una hoja tamaño 4, ¿sí? Y hacer de esa manera bien grande el trazado del recorrido, el trazado de la letra. Fíjense que tienen por dentro de la letra las indicaciones con flechitas de cómo hacer el trazado, ¿no? Esto nosotros lo tenemos que modelar en el pizarrón, lo tenemos que mostrar varias veces, está en el pizarrón, en el aire, ¿sí? Y tomar la mano de los nenes para enseñarles a hacer el recorrido, porque si no los chicos empiezan por donde les parece a trazar la letra, ¿sí? Eso es muy importante que entendamos que todas estas actividades jamás, jamás de los jamases son para que las realicen en la casa, jamás, ¿sí? Son para realizar con ustedes en el aula, porque ustedes son los que van a tener que estar modelando permanentemente, mostrando cómo se hace una y otra vez, dando un ejemplo, acomodando la mano de los chicos, ¿sí? Tienen que acompañar, ¿sí? Cuando veamos que hay un chico que está totalmente desorientado, hay que tomarle la manito, ¿sí? Y enseñarle a hacer ese recorrido, enseñarle a tomar el lápiz correctamente, enseñar a hacer el recorrido, etcétera, ¿sí? Bien, fíjense, aquí continúa la secuencia de Klofkina, ¿sí? Y luego de mostrarles a los chicos, de trabajar con ellos en grande, ¿no? Cómo
se realiza el trazado de la letra M, tenemos ya la propuesta, por ejemplo, de trazarla en el renglón. Entonces tenemos distintas instancias de práctica. Obviamente que a esto hay que sumarle otras instancias de práctica en las que los chicos sigan trazando la letra, ¿no? Porque, digamos, para consolidar la práctica del trazado no es que alcanza solamente con la instancia que nosotros mostramos en el cuadernillo. Obviamente no podíamos agregarle más hojas de práctica de trazado porque eso encarece la producción del material, obviamente, ¿no? Pero nosotros vamos dando el modelo y a partir de ahí se propone que se siga practicando en hojas borrador, donde ustedes quieran, ¿sí? Luego del trazado de la letra, fíjense que aparece otra actividad que dice, escribimos sobre la figura la letra con la que empieza cada dibujo. Primero practicamos sobre la línea punteada. Entonces aquí, en esta actividad, lo que se propone es el trazado de la letra inicial asociado al dibujo y apoyado en el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a trabajar andamiando esta actividad de manera tal que cuando el chico trace la M, esté simultáneamente nombrando el dibujo, prolongando ese sonido inicial. ¿Para qué? Para que cuando él trace la M, ¿sí? Inmediatamente esté activando ese sonido inicial de la palabra, ¿sí? Cuya letra inicial está aprendiendo a trazar. Entonces, ¿cómo se realiza esta actividad? Primero los chicos tienen que trazar la M, ¿sí? Sobre la línea punteada para practicar. Pero nosotros los vamos a ayudar diciendo mano, ¿sí? Y mientras trazamos la letra, lo acompañamos ese trazado, ¿sí? Nombrando el dibujo y prolongando ese sonido inicial, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es explicar la actividad. Lo segundo que vamos a hacer es preguntarles qué dibujos ven acá, ¿sí? Para clarificar, ¿no? Fíjense que acá son contornos, no son los dibujos completos. Y eso tiene un sentido, y el sentido es que no están los dibujos completos porque primero trazan la letra por fuera y luego la trazan adentro del dibujo para que se vuelva a anclar esa letra que se está aprendiendo a trazar sobre el dibujo, que quiere decir sobre el sonido inicial, ¿sí? Entonces, primero nombramos todos los dibujos, los vamos a nombrar prolongando el sonido inicial, mesa, mano, molino, avión, iguana, sobre. Fíjense, las tres primeras de acá corresponden a la letra que se está enseñando a trazar en ese momento. Y las tres de abajo siempre van a corresponder a letras que se aprendieron a trazar previamente. ¿Sí? En este caso se mezcla la A con la L con la S porque son todas letras que ellos acaban de aprender a trazar en la secuencia anterior y en la anterior. ¿Sí? Entonces, lo mismo, siempre implica la actividad una determinada novedad y a su vez implica consolidar o repasar lo anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, como se está trabajando con la letra M, trabajamos con la M y con letras que trabajamos previamente. Entonces, cuando les pedimos a los chicos que tracen por sobre la línea punteada la letra M, mientras tanto nosotros decimos mano, y después lo vamos a repetir y les vamos a pedir a los chicos que nombren ese dibujo, prolongando su sonido inicial, mientras les pedimos que tracen la letra por dentro del dibujo, para que lo asocien a ese sonido inicial. De esta manera se enseña el trazado, digamos, no de manera abstracta, no separada del sonido, sino completamente vinculado a ese sonido. Lo mismo con mesa, lo mismo con molino, y lo mismo con avión, lo mismo con, perdón, ahí que dice, lagartija es ahí, yo les había dicho iguana porque lo miré medio rápido. Lagartija y lo mismo que con sobre, ¿sí? Bien, ¿cómo continúa esta secuencia? Esto es todo secuencia del libro de Klofkina, ¿sí? No es que están salteadas, estas actividades están a continuación, ¿sí? Se propone la escritura de la letra, no ya sueltita, ¿sí? Sino en el contexto de cada palabra, ¿sí? ¿Recuerdan
que nosotros tenemos como un paralelo de esta actividad, ¿no? Cuando habíamos explicado en el encuentro anterior lo que era la lectura por pista visual fonética, que habíamos dicho que propiamente no era de codificación, que habíamos dicho que en ese caso los chicos no sabían propiamente todas las correspondencias que que componían esa palabra, pero que se trataba de poder ver la letra inicial no suelta, sino en el contexto de una palabra. Y en ese caso era el docente quien leía esas palabras y a los chicos se les pedía que señalaran cuáles empezaban con M, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es paralelo, pero desde el punto de vista de la escritura, ¿sí? Y por lo tanto, con la letra en cursiva. Entonces, acá, el docente va a leer esas palabras, ¿no? Mostrándoles el dibujo, ¿no? Miel, maestra, muñeca, todo lo que vemos. Y le vamos a pedir que trace la palabra para poder justamente practicar este trazado en el contexto de una palabra, no ya la letra sueltita, sino en el contexto de una palabra. Y esto mismo se consolida en la actividad que sigue, que es el trazado de letras enlazadas, donde lo que vamos a practicar no es escritura de sílabas, No. Lo que vamos a practicar es el enlace entre una letra y otra, que esto es algo que a los chicos les cuesta bastante hacer, ¿no? Entonces, ¿qué practicamos aquí? El enlace de la M con cada una de las vocales, ¿sí? Y para eso ponemos un dibujo al final, ¿sí? Para que tenga una referencia, ¿no? Mano. Entonces vamos a practicar el enlace de la M con la A. Acá, mesa. Entonces practicamos el enlace de la M con la E y así sucesivamente. Vamos practicando hasta llegar al dibujo, ¿sí? Bien. Acá ya estamos en un nivel más complejo, ¿sí? Porque acá ya aprendimos determinadas correspondencias. Entonces ya estamos en condiciones de poder escribir la palabra que se acaba de leer, ¿sí? Acá les copié una parte del cuadernillo en donde tenemos la actividad de lectura en el agua, que recuerdan que la habíamos explicado en la clase anterior, y a continuación, como ya los chicos conocen, ¿sí? Todas esas correspondencias de las letras que componen esas palabras, que componen esa palabra, perdón, y lo conocen desde el punto de vista de la lectura en imprenta minúscula y desde el punto de vista del trazado lo conocen en cursiva, entonces ya están en condiciones de poder escribir la palabra mesa. Y eso es lo que se les pide que escriban, ¿sí? Se coloca el dibujo, se nombra el dibujo y entonces abajo se traza por sobre la línea punteada la palabra mesa, ¿sí? Fíjense que lo que yo estoy mostrando tiene que ver siempre con ir proponiéndoles la lectura o la escritura de palabras cuyas correspondencias acaban de aprender. No les voy a presentar palabras con letras que yo no les haya enseñado a identificar ni desde el punto de vista visual ni desde el punto de vista de la producción de su trazado. No, no les voy a poner palabras con letras y sonidos que no hayamos trabajado. ¿Sí? Entonces siempre se parte de recuperar lo que se aprendió y poder entonces dar un pasito más. ¿Sí? Y fíjense que ahora tenemos, ¿no? Otro pasito más, ¿sí? Escritura de palabras completas en contextos oracionales, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos a ver, es que estoy tratando de correr esto, para leerles la consigna, ¿sí? Klofkina nos pide que le demos consejos para escribir palabras completas. ¿Le mostramos cómo se hace? Trazamos sobre la línea punteada la palabra que aparece al comienzo del renglón y luego continuamos escribiendo la palabra hasta terminar el renglón. Aquí se propone la escritura de dos palabras que son mesa y mula, que arriba tenemos los dibujos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son palabras que ellos ya pueden escribir, porque ya conocen estas correspondencias y ya conocen el trazado de estas letras, ¿sí? Y de esa manera, como nosotros vamos a necesitar primero que completen esta oración y luego que completen este texto, ¿sí? Entonces se propone la práctica del trazado primero de la palabra solita, ¿sí? El trazado a lo largo del renglón, primero sobre la línea punteada y luego solitos a lo largo del renglón. Y luego completar el texto
¿sí? Con esas palabras. Ahora, no les puedo pedir que completen un texto sobre la brujería de la bruja, ¿sí? Que acá en realidad el texto completo debería decir: la bruja tocó la mula, la mesa con su varita y la mula se convirtió en una mesa. Bueno, esto es un texto disparatado, ¿sí? En donde tienen que ir completando con las palabras mesa y mula, ¿sí? Entonces, si yo quiero que completen un texto con esas palabras, tengo que primero focalizar y practicar en el trazado de esas palabras, que lo pueden hacer porque ya conocen esas correspondencias y porque ya conocen cómo se trazan, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a dejar por el momento, ¿sí? La idea sería poder, yo voy a dejar de compartir un segundito, la idea sería ver si podemos avanzar con lo que sería el proceso de transcripción de los relatos de experiencias personales, es decir, la parte de el diario mural que teníamos pendiente, ¿no? Desde el primer encuentro, que lo íbamos a relacionar justamente con todo esto de escritura. Pero yo quiero saber si hay muchas dudas en el chat, cómo venimos con el tema de las consultas, de las inquietudes, porque en realidad nos quedan 15 minutos, así que no sé bien si nos conviene poder empezar ese otro tema o si dedicamos este ratito a responder consultas y dudas. No sé cómo venimos con eso. Si me permitís, Bárbara, yo voy a dar Sí. una respuesta respecto a algo que decía el chat que tiene más que ver con lo que es normativa. En varias cuestiones ahí preguntaban cómo trabajarlo en cada escuela, si había cosas que por ahí, cuestiones por ahí que uno va más para el nivel inicial, si también se iban a usar en primer grado. Yo creo que en el lugar en el que estamos parados, si bien esa guía para docentes, como bien dijo Guadalupe, son para las docentes de primer y segundo grado, hoy por hoy yo creo que podemos hablar de que todos lo tendríamos que mirar. Hoy y siempre, ¿no? Porque siempre hay algo para sacar del otro o de lo que tiene que ver con teoría y demás. Respecto a esto, se bajaron las dos resoluciones, que es la 324, que habla del marco del plan de alfabetización, es el documento marco, y después la 147, que habla de los contenidos prioritarios y las guías de orientaciones. En la 147 hay una parte que habla de la organización escolar y habla de que cada escuela va a tener que mirar su PEI y va a tener que hacer su propio plan de alfabetización, enmarcada en la resolución 347, que es la del marco, ¿sí? Pero esto tiene que ver con contextualizar. Lo que por ahí varias de las docentes o de los docentes expresaban en el chat, esto de que hay que contextualizar y que cada escuela tiene que diagnosticar y que en función del diagnóstico tiene que trabajar, es una realidad. No vamos a alargar todos igual de una misma manera, sino es que tenemos que ver las trayectorias reales que tenemos, cómo está la escuela, de dónde vamos a empezar, también la altura del año a la que vamos a empezar con los cuadernillos, cómo los vamos a acomodar, cómo nos vamos a manejar. Y eso es tarea de la escuela y de los docentes, ¿sí? De la autoridad pedagógica del aula, que es el docente. Así que la idea de esto es que puedan juntarse, que puedan reunirse, que puedan analizar, leer la normativa que hay y poder armar y decir: en esta escuela vamos a trabajar de esta manera. Si vamos a priorizar lengua y matemática, sí, porque necesitamos chicos que puedan trabajar en lengua y matemática y que puedan leer y comprender textos, que puedan trabajar con la resolución de problemas para después poder continuar. Esto no quiere decir que no puedo trabajar con un texto que por ahí sea de sociales o que sea de naturales, pero tenemos principalmente que diagnosticar la escuela y que sentarnos y decir: bueno, a ver, vamos, como en el fútbol por ahí dice, vamos a parar la pelota y levantar la cabeza a ver para dónde vamos a patear, ¿no? Esto de decir, miremos cómo estamos, pensemos cómo queremos trabajar y trabajemos juntos, enmarcados en una política educativa que es el plan de alfabetización. Tal cual. Gracias, María José. Bueno, no sé si hay dudas, inquietudes. A ver. No sé si han visto algo en el chat. Si no, podemos avanzar. Si no hay inquietudes, podemos avanzar, que sería lo ideal, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces yo voy a dejar de compartir ¿sí? Y vamos a pasar a compartir una nueva pantalla, ¿sí? Ahí va. Bueno, nosotros
como les comenté al inicio del... Ahí se está viendo la pantalla. Sí, ¿no? Sí, perfecto se ve. Sí, bárbaro. Como les comenté al inicio del encuentro, recuerden que nosotros la primera vez que nos vimos, el primer encuentro que tuvimos, fue sobre la enseñanza de la producción textual. Recuerden que nosotros habíamos comentado todo lo referente a el trabajo con la oralidad, ¿no es cierto? Cómo se andamiaba la producción de relatos de experiencias personales trabajando con determinadas estrategias desde la oralidad para después pasar a la escritura, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos explicado los distintos procesos implicados en la composición textual, ¿sí? Justamente la planificación del contenido, cuando pensamos el qué, el cómo lo vamos a organizar, el para qué, quién es el destinatario, cómo va a ser el registro. Todo esto, por otro lado, la composición, la textualización, el momento en el que elegimos las palabras concretas para expresar ese contenido que por el momento estaba en formato de ideas, ¿sí? Luego la transcripción, que es propiamente el momento de escribir las palabras que conforman el texto. Y por último, el proceso de revisión, es decir, cuando nos ponemos a leer, volver a revisar ese texto y ver de qué manera mejorarlo en función de determinados aspectos que pueden ir variando en complejidad creciente, ¿no? Entonces, nosotros habíamos estado hablando en el primer encuentro de estos primeros dos procesos, ¿no? De la planificación y de la textualización, ¿sí? Que se hacían de manera oral en esta instancia en la cual los estudiantes empezaban a relatar, ¿sí? Una experiencia personal y el docente iba interviniendo de determinada manera, ¿sí? Con preguntas, con comentarios, con estrategias bien específicas que apuntaban a ayudarlo al chico a identificar un determinado esquema, ¿sí? De ese relato de experiencia personal, apuntaban a recuperar vocabulario, a que el chico conociera nuevo vocabulario nuevo y pudiera incorporarlo, apuntaba a organizar la información, a reformular los enunciados que podían resultar confusos, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, la idea, lo que nos faltaba justamente era la segunda parte, ¿no? Es decir, el proceso de transcripción o de escritura de ese texto, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando los chicos todavía no dominan el sistema de escritura, cuando no tienen el proceso de escritura automatizado, ¿sí? Vamos a trabajar mediante la estrategia del dictado al docente, ¿sí? En la cual los chicos le van a dictar ese relato, ¿sí? De una experiencia personal, pero no se lo van a dictar de cualquier manera, sino que ahí va a haber un andamiaje docente que va a estar muy presente, digamos, ¿no? Y que lo va a ayudar al chico también a organizar ese discurso y a tener en cuenta determinadas cuestiones acerca del estilo del lenguaje escrito, que era lo primero que habíamos mencionado también en ese primer encuentro. En el primer encuentro le va a ayudar a tener presente la estructura para saber cómo organizar la información, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les queríamos comentar es que lo que llamamos diario mural, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer en un papel afiche, en el pizarrón, va a implicar, digamos, la participación de todo el grupo, una instancia colectiva, en donde todos los chicos van a estar participando, por más que sea uno el que va a estar narrando, ¿no? Va a estar renarrando su historia y sobre esa renarración se va a trabajar, todos sus compañeros van a estar aportando para dictarle al docente. Por eso habíamos dicho también que una de las estrategias muy importantes que teníamos entre manos era el tema de, a medida que el chico va narrando, ir retomando la historia que va contando el chico para que esa historia vaya quedando plasmada en la memoria de todos los chicos que están participando de esa situación colectiva de producción textual, ¿sí? Entonces, nosotros podemos después, a fin de año, ¿no? o en un momento determinado del año, elaborar un diario mural con muchas de las experiencias que fueron narradas a lo largo del año, ¿no? Y este libro obviamente se puede mostrar a los padres, a chicos de otros grados, etcétera, etcétera, ¿sí? En donde se van a ir plasmando todas las experiencias personales que se hayan llevado a la escritura, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo se lleva a la escritura, ¿no? El relato de una experiencia personal. Y aquí lo vamos a hacer con un ejemplo concretamente, ¿no? Esta es la historia de Mariano, es el relato de una experiencia personal que cuenta un chico de un barrio
digamos, urbano, pero marginal, ¿sí? Entonces, nos va a contar Mariano, ¿no? Fíjense lo que dice acá, un niño que vive en un barrio humilde, nos contó durante una ronda de compartimos lo que le sucedió cuando se cayó a la zanja que hay en el barrio, ¿sí? Entonces, ahora yo le voy a pedir a mi compañera Lili, que está por ahí. Lili, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Sí? ¿Podemos Sí, hacer la lectura juntas? Así no se cansan de escuchar mi voz, ¿te parece? Dale, entonces Lili va a ser de la maestra y yo hago de los distintos chicos que intervienen, ¿sí? bien. Perdón, Lili, aclaro esto. Este momento que vamos a leer, ¿no? Que vamos a ir leyendo y comentando, porque la idea es que nosotros podamos ir identificando cuáles son las estrategias que se van poniendo acá en juego. En este momento, el chico Mariano está renarrando una experiencia que ya contó. Vamos a suponer que la puede haber contado en ese mismo momento anteriormente o la puede haber contado el día anterior, ¿sí? Y este es el momento en el que se va a llevar a la escritura. Entonces, para poder llevarla a la escritura, primero se vuelve a narrar la experiencia, ¿sí? Y en ese marco se da el andamiaje docente. ¿Vamos, Lili? Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces la renarración y escritura de la experiencia de Mariano, ¿sí? Y después vamos a trabajar el andamiaje docente. Ahora, con la ayuda de todos ustedes, vamos a contar otra vez la historia que contó Mariano. Así nos ponemos de acuerdo en cómo la vamos a escribir, porque si no está ordenada, el que la lea no la va a entender. Bueno, Mariano, decinos la historia del caballo. Despacito, que entre todos te vamos ayudando. Un día estaba lloviendo y el pony lo agarró de los pies. Vamos hasta acá, ¿no? Fíjense que hay algunas cuestiones que yo señalé en negrita. ¿Por qué las señalé? ¿Qué tipo de estrategias está implementando el docente en este caso? Fíjense que acá, bueno, acá es más simple, ¿no? Pero digo, ¿qué cuestiones les está pidiendo el docente que tengan en cuenta a la hora de dictarle el texto? A ver, ¿qué les parece? Que tengan en cuenta la secuencia temporal. Que tengan en cuenta la secuencia temporal, ¿sí? Que hay que contar un hecho después de otro, ¿sí? Poder identificar qué cuestiones son la causa o el resultado de otra acción anterior, ¿sí? Pero fíjense que está hablando también de ponernos de acuerdo en cómo la vamos a escribir. Bueno, ahí viene lo que vos decís, porque si no está ordenada, el que la lea no la va a entender. Pero está un poco implícita la noción de audiencia, de alguna manera, ¿no? La escritura implica una convencionalidad, tengo que expresar las cosas de determinada manera para que un futuro lector me pueda comprender. Entonces ya, desde esta pequeña intervención, se está haciendo pensar a los chicos en esta noción de audiencia. Yo escribo para un otro, yo escribo para un eventual hipotético lector que me va a estar leyendo, y como ese lector no va a estar compartiendo tiempo y espacio inmediato conmigo, yo tengo que recrear con las palabras ese contexto que no está siendo compartido, cosa que es distinto de la oralidad, ¿sí? Bien, sigamos entonces. A ver, acá hay un montón de cosas que faltan, que Mariano nos contó. A ver si se acuerdan. Un día estaba lloviendo y después, ¿qué pasó? Perdón, un día estaba lloviendo y me tiré a la zanja y había un pony. La maestra escribe, un día estaba lloviendo y Mariano se tiró a la zanja. Acá, el pony, ¿cómo estaba? ¿Vivo o muerto? Muerto, tirado. Entonces pongamos eso. Si no, la gente no va a saber. Bueno, fíjense, acá, en este fragmento, ¿por qué es importante? ¿Por qué marcamos estas cosas en negrita? ¿Sí? Fíjense que primero acá cuando ella dice, un día estaba lloviendo y después ¿qué pasó? Es un tipo de pregunta o estrategia que apunta a qué cosa. Recuerden la estructura de los relatos de experiencias personales.
Fíjense que esto tenía que ver con tratar de hacer una pregunta que tiene que ver con que el chico avance en ese relato, ¿no? Es una pregunta que apunta, recuerden, a la complicación de los relatos, ¿no? Si recordamos la estructura de este tipo de relatos, ¿sí? Teníamos lo que era en primer lugar el resumen, que podría estar representado por el título, después la orientación, en el cual se hablaba del cuándo, el dónde, el con quién estabas, el que estabas haciendo, todo el marco situacional, espaciotemporal, digamos, ¿no? Luego venía el conflicto, ¿sí? Que respondía a la pregunta ¿qué pasó?, que es lo que se llama complicación. Luego esa complicación se resolvía de una determinada manera, ¿sí? Era lo que llamamos resolución, cómo se resolvió, quiénes te ayudaron, qué pasos dieron para ayudarte. Y por último, en algunos relatos teníamos lo que llamábamos evaluación o conclusión, que se trataba de preguntar cómo estás ahora y qué aprendiste de esa experiencia. Entonces acá, cuando la docente le dice un día estaba lloviendo y después qué pasó, ¿sí? Fíjense, se está tratando de que el chico responda o reponga esta información acerca de la complicación de este tipo de relatos, ¿sí? Y acá, cuando le pregunta, acá el pony cómo estaba, ¿vivo o muerto? ¿Qué les parece? ¿Por qué le hace esa pregunta? Para que amplíe la información. Para que amplíe la información, ¿por qué? Porque es importante aclarar y reformular esas cuestiones. Y Es para que pueda ir importante avanzando en el relato. para ir avanzando en el relato y además, porque ahora, fíjense lo que viene en esta parte, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro que el pony estaba muerto, ¿sí? Porque después Mariano dice, había un pony muerto, no, perdón, esto lo dice la maestra. Había un pony muerto adentro de la zanja y el pony le agarró y María dice, de los pies. ¿Querés seguir, Lili? ¿Cómo se los agarró? Así. ¿Con la mano? Me enganchó así. Ah, entonces no te agarró, te enganchaste. Había un pony muerto en la zanja y Mariano se enganchó. Claro, fíjense, ¿por qué era tan importante saber de antemano si el pony estaba vivo o muerto? Esto lo sabe la maestra, porque la maestra ya conoce la historia, porque Mariano ya había hecho una primera narración de esa historia, y porque la maestra se da cuenta de que es importante recuperar esta información acerca de que el pony estaba muerto. Porque si el pony estaba muerto, no lo podía haber agarrado de los pies. Agarrado. Exacto, ¿sí? Si el pony estaba muerto, es Mariano el que se había enganchado, no el pony el que lo había agarrado, ¿sí? Entonces, el tener esta información acerca del contexto de la historia y el haber escuchado la historia previamente, a la maestra le da, la posiciona desde un lugar de conocimiento de poder intervenir correctamente. Una cosa es que alguien te agarre y otra cosa es que vos te enganches. Para que alguien te agarre, ese alguien tiene que haber tenido la voluntad de hacerlo. Y si el pony estaba muerto, obviamente que eso no podía haber sucedido, ¿no? Entonces, esa estrategia de la docente, ¿sí? Que le está pidiendo que reformule algo, le está preguntando por un verbo específico, ¿sí? Está tratando de que diga esa acción con el verbo que corresponde y que esto implica que no hubo una voluntad por parte del pony, sino que fue él que se enganchó, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que acá hay otra estrategia que es, ella le dice, ¿cómo se los agarró? María dice así. Y después Mariano vuelve a decir, me enganchó así. Acá aparece este recurso que es tan propio de la oralidad, que es el de los deícticos, que habíamos explicado en el primer encuentro. Recuerden que los deícticos eran palabras que apuntaban a señalar, ¿no? Así, allá, esta, ¿no? Entonces, tienen esta funcionalidad de señalar, no tienen un significado por sí mismo, ¿sí? Sino que tienen una funcionalidad de señalar a otras realidades, digamos, ¿no? Que si sin el contexto compartido inmediato no se comprende a qué se está señalando, ¿sí? Si yo no hago así, nadie se da cuenta que yo me estoy refiriendo a mi frente, ¿sí? Entonces, si por el contrario, en la escritura, cuando nadie va a estar viendo a dónde vos te señalás, esa palabrita está totalmente vacía de significado y esa palabra se tiene que completar, se tiene que explicitar con la información correspondiente. Entonces,
¿Qué es lo que está esperando la maestra que María o Mariano o que alguno diga? ¿No? Que expliciten que se enganchó con la mano y que expliquen de qué manera se engancharon o se enganchó, ¿sí? Que esa información se explicite, no que se use el deíctico. Porque el deíctico en la escritura es una palabra que termina siendo vacía, ¿sí? Porque ese lector no va a estar viendo dónde vos te señalás, ¿sí? O el gesto que vos hacés. Entonces, por ese motivo en la escritura no pueden aparecer este tipo de deícticos. ¿Por qué? Porque termina resultando incomprensible para quien lo lee, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, leemos este y después ya vamos redondeando para el final. Bueno, dice Nadia, dice, se enganchó la pata con la boca y ahora sigue la maestra. ¿La pata? ¿Mariano tiene pata? Pie. El pie, muy bien. María, decímelo, dictamen. Se le enganchó el pie. En la boca del pony. Mariano se enganchó el pie en la boca del pony y gritó como un loco. Y vino Raúl. ¿Tanto y? ¿Qué podemos poner? Pone punto, dice Yelen. Entonces vino Raúl. Y fíjense que acá también hay dos intervenciones docentes que son muy importantes. Fíjense que cuando la maestra va retomando y está todo el enunciado entre comillas, eso apunta a que ella además lo está escribiendo, ¿sí? O sea, lo está retomando, lo dice oralmente, pero a su vez lo escribe en el pizarrón, ¿no? Entonces, cuando ella pregunta, ¿la pata? ¿Mariano tiene pata? Y nadie le contesta el pie, ¿no? Entonces, ella está tratando de que utilicen un vocabulario específico que además es propio del estilo del lenguaje escrito, ¿sí? Mariano no tiene pata, tiene pie. Y por otro lado, cuando ella les pregunta tanto y ¿qué podemos poner? Porque venían diciendo, Mariano se enganchó el pie en la boca del pony y gritó como un loco y vino Raúl. Entonces, esa pregunta apunta a que los chicos se den cuenta de que ahí se puede reemplazar, ¿sí? Esa sucesión de conjunciones y se puede reemplazar en uno de esos casos por poner un punto, por ejemplo, ¿no? O poner una coma, ¿sí? Y de acuerdo de eso se reformula. Entonces, ahí dice, Ayelén dice, pone punto, ¿sí? Y Sonia lo reformula y le agrega el entonces, ¿no? Si ponemos un punto, entonces lo vamos a encarar el enunciado que sigue de otra manera. Entonces vino Raúl, ¿no? Entonces, fíjense que esto está lleno, ¿no? No lo vamos a leer completo, es riquísimo, pero ya estamos súper pasados de horario, pero la verdad es que quería terminar aunque sea este tema. Si quieren le pueden sacar una fotito de estas diapositivas que siguen, pero la idea era ver cómo este dictado al docente no es un dictado al docente que se hace, bueno, listo, yo escribo tal cual lo que me dicen, sino que es un dictado en el que también hay un andamiaje y donde yo tengo que estar preguntando, tratando de que incorporen el vocabulario nuevo, tratando de que los enunciados se reformulen con las estructuras gramaticalmente correctas, tratando de ir incorporando signos de puntuación, tratando de ir incorporando estilo de lenguaje escrito, ¿no? Sabiendo qué tipo de palabras se pueden usar en la oralidad y no son convenientes en la escritura, cómo vamos a estructurar las oraciones para que sean comprensibles por otro, teniendo en mente la noción de audiencia. Bueno, todo esto es lo que la docente enseña a hacer, modelando este proceso, mientras ella va interviniendo en este dictado al docente, ¿sí? Ya voy con vos, Silvia, termino esta idea y ya voy a las preguntas. Entonces, de esta manera, con este tipo de intervenciones, ¿no? Los chicos no solamente están dictándole al docente, ellos están primero aprendiendo a planificar, es decir, a pensar el contenido de lo que quieren, escribir y a aprender a cómo organizar esa información, ¿sí? Luego, cuando a través de este intercambio con la maestra ellos aprenden también a textualizar, ¿sí? Y el docente, en ese caso, cuando los chicos no saben escribir o todavía no tienen automatizado, no dominan el proceso de escritura, es el docente o la docente quien se hace cargo de la transcripción para que ellos se puedan concentrar en aprender los procesos superiores, que son los procesos de composición textual, es decir, de planificación, de textualización y de revisión textual, ¿sí? De la revisión
no hablamos casi nada, vamos a hablar ahora muy rapidito, ¿sí? Pero fíjense que estos procesos, que son los procesos implicados en la producción textual, se van como organizando en estas dos situaciones de enseñanza, ¿sí? La primera situación de enseñanza fue la que vimos en el primer encuentro, donde se trabajaba desde la oralidad, la planificación del texto que se iba a escribir y una primera textualización, una primera versión de esa textualización, ¿no? Y en el momento en el que se va a hacer el pasaje a la escritura del diario mural, lo que se va a hacer es, cuando el chico renarra la historia para recuperarla y que todos la recuerden y que el docente también la recuerde, ahí hay una segunda textualización en donde se empiezan a nuevamente estructurar, ordenar las ideas y demás, y en el momento de la transcripción, que en este momento está a cargo del docente, y esto más adelante, cuando los chicos automaticen el proceso de escritura, paulatinamente lo van a ir aprendiendo a escribir ellos mismos de manera independiente, pero ahora se trabaja así, se trabaja con una propuesta modélica en el pizarrón para que todos sean partícipes de ir aprendiendo estos procesos de composición textual mientras es el docente quien transcribe el texto con todas estas intervenciones y esta retroalimentación, intermediando estos procesos para que los chicos aprendan a componer un texto. Y por último viene el proceso de revisión textual, que por supuesto también se hace de manera modélica en el pizarrón, donde el docente les va a proponer releer el texto, ¿sí? Y les va a ir señalando distintas cuestiones, ¿no? Digamos, dependiendo de si estamos en nivel inicial o si estamos en primer grado o si estamos en segundo grado, vamos a ir trabajando distintos aspectos en la revisión. Esa revisión se puede ir complejizando, ¿sí? Y, por supuesto, en unas primeras instancias lo que vamos a tratar de verificar que esté correcto es la ortografía de las palabras, es el hecho de que estén bien delimitadas el comienzo y el fin de una oración, es decir, que haya mayúscula al inicio de oración y punto al final, pero de a poquito se puede ir incorporando la cuestión de las comas como reemplazo de la conjunción y en las enumeraciones, por ejemplo. Vamos a estar empezando a revisar que no haya omisiones de información, pero que tampoco haya repeticiones innecesarias de palabras, ¿sí? Bueno, y esa revisión de a poco se va complejizando, ¿sí? Después esa revisión va a estar quizás más orientada en ver si esa información está como respondiendo a todas las partes propias de este esquema, si ese texto en su totalidad, así como está, es posible de ser comprendido por otro. Cuando sean más grandes podremos empezar a revisar otras cosas en la medida en la que los chicos comiencen a avanzar en lo que es la reflexión metalingüística, es decir, en el conocimiento de las estructuras del lenguaje, de las estructuras sobre todo sintácticas, morfológicas y semánticas. Entonces, esa revisión se va complejizando, pero acá estamos hablando de un estadio inicial, ¿sí? Bien. Un estadio inicial en donde estamos trabajando, ¿sí? Mediante el modelado del docente que va no solamente andamiando los procesos de planificación y de textualización, sino que continúa andamiando la textualización también a través de la transcripción y, por último, haciendo la revisión de esta manera, ¿no? Colectiva. Bueno, ahora sí, voy a las preguntas, dejo de compartir. Silvia había levantado la mano. Preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Silvia, te escuchamos. Es que mientras vos decías eso, yo estaba pensando en una actividad para desafiarlos. Por ejemplo, grabar a uno de ellos con el celular que nos narre, por ejemplo, no sé, me golpearon acá, entonces yo patiné y me caí y me torcí acá, y pasarles solamente el audio. A ver y si que ellos nos entiende. digan, ¿dónde te Claro. golpeó? ¿Qué te torciste? Para que se den cuenta de que cuando ellos utilizan solo la oralidad, la información queda incompleta, sobre Tal todo cual. si el interlocutor no está frente a mí señalándome. Exacto. Eso está muy bueno porque es un recurso que apunta a lo que vos decís, ¿no? Que ellos identifiquen que con un estilo de lenguaje oral, ¿sí? Por ejemplo, con un excesivo uso de deícticos, ¿no? Como vos mencionaste,
si yo no estoy viendo dónde se señala el otro y demás, no voy a entender nada de ese relato, ¿no? Entonces, uno les podría preguntar también, a ver, ¿qué preguntas le haríamos a Josecito si nosotros escuchamos este relato, pero sin verlo a él en el momento en que nos está contando? Escuchamos esto nada más. ¿Qué preguntas les parece a ustedes que tendríamos que hacerle para empezar a entender más, ¿no? Y bueno, y ahí podrían salir algunas preguntas, ¿no? No van a salir todas las preguntas que necesitamos porque hay un montón de preguntas que es el docente quien sabe que las tiene que hacer porque apuntan a la reformulación, apuntan a la incorporación de vocabulario nuevo, ¿no? A determinadas convencionalidades que el chico no registra ni sabe que existen, ¿no? Pero sí sería una linda instancia inicial, por ejemplo, para alguno, ¿no? Pero tengamos en cuenta que este tipo de situación didáctica se trabaja desde nivel inicial. Entonces, el tipo de relato que vamos a producir en nivel inicial, obviamente va a ser un relato más simple, pero que va a tener la misma estructura. Y los chicos aprenden a internalizar esa estructura por escuchar muchos relatos construidos de esa manera y aprenden a internalizarla por la manera de intervenir del docente. Y después son ellos mismos los que se empiezan a hacer las preguntas. Ah, pero te faltó decir con quién estabas y no dijiste quién era Pepito, ¿sí? Entonces son ellos mismos los que piden que se complete la información o que se especifique, ¿sí? Porque se dan cuenta de que no está siendo comprendida por ellos mismos, ¿no? Entonces, es como que empiezan a desarrollar también metacognición sobre esos mismos procesos de composición textual y de esa manera colaboran entre sí en la producción, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otro comentario, aporte. Sí, muchos